Hola, hola chicas, hola chicos, mis amados, ¿qué tal están? Creo que deben de estar bendecidos. Dios es fiel, Dios nos ama. Y hoy vamos a mirar una palabra de las que yo siempre he pensado que nosotros no sabemos por qué el Señor trabaja de esa manera. Entonces, cuando nosotros no lo podemos entender y nos ponemos a cuestionarlo, lo mejor es que nos vamos a las Escrituras y ahí encontramos muchas razones por qué el Señor hace lo que hace. Nosotros somos muy dados a decir, pero ¿en dónde está Dios que fíjese, violó ese hombre violó tantas niñas, esa mujer violó tantos niños? Muchas historias encontramos nosotros en la vida cotidiana de lo que va pasando, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el hombre dice, ¿y entonces dónde estaba Dios? ¿En dónde estaba Dios? Pero yo les voy a decir una cosa, Dios tiene una forma de trabajar muy rara y nosotros nunca lo vamos a entender. Y como nunca lo vamos a entender, lo mejor es que tratemos de obedecer. Porque fíjense que es tremendo, encontramos a un hombre aquí que el hombre de la fe. A Abraham, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham oyó la voz del Señor y se fue, pero no obedeció, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y él le dice bien claro, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y este se va de su tierra, pero se lleva a un sobrino. Eso era parentela. Entonces cuando el Señor ya les bendice y toda la cosa, seguro, por eso es que nosotros pensamos, bueno, ya hicimos esto malo y el Señor no nos hizo nada, nosotros seguimos como si nada. Con el tiempo van a venir esas consecuencias de esos malos actos que nosotros hicimos por desobediencia, por no escuchar, por hacer lo que nos parece que está bien. Y dice la palabra que entonces cuando ya tuvieron muchos ganados y muchas cosas, Lot y Abraham empezaron a entrar en discusiones por causa de los pastores. Entonces Lot le dijo, no podemos vivir así, esto es imposible, tú tienes muchos animales, yo también, y los pastores se pelean mucho, entonces lo mejor es que tú te vayas por tu lado y yo me voy por el mío, y asunto arreglado. Y como yo soy buen hombre, pues te dejo para que escojas tú el lugar para donde te quieras ir. Y dice que Lot empezó a ver las llanuras. Empezó a ver las llanuras muy bonitas y se cogió de las llanuras. Y a Lot le dejó lo más malo. A Abraham le dejó lo más malo. Y dice que al paso que se iba subiendo más a la llanura, se fue arrimando y se fue arrimando hasta que se arrimó a Sodoma y Gomorra. Entonces entró a toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Y a él no le incomodó porque él se acomodó muy bien ahí lo vivió, ahí tuvo su mujer, sus hijos y toda la cosa. Y ahí hasta sus hijas también algunas se casaron porque ahí dice que le dijo que con los yernos y toda la cosa. Bueno, la cuestión es que cuando los ángeles van a decirle a Abraham que Jehová le va a dar les va a dar el hijo de la promesa, entonces por ahí derecho le dicen que van a acabar con Sodoma y Gomorra. Y Abraham se pone muy triste, porque claro, Abraham sabía que allá estaba su sobrino. Y él empieza a decirle, Señor, ¿y si hubieran 50? ¿Será que no puedes perdonar la vida de la ciudad siquiera por esos 50? Y el Señor le decía, si hay 50, listo, no los destruimos. Y así empezó a contar el hombre de 5 en 5, de 5 en 5, hasta que llegó a los 5 y no halló nada. Entonces, dice la palabra, que entonces dice, eh, eh, y dice aquí, eh, dice, vamos a leer en el 19, dice la palabra de Dios, y subió y destruyó la ciudad, en el 25, destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás y y a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacía toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía adelante como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. O sea que cuando se encendió la llanura, cuando encendieron a Sodoma y Gomorra, Lot todavía estaba allá. Y cuando Lot se asoma con su dolor y con su tristeza, dice, y yo creo que es que el Señor es impresionante. ¿Cómo le miraría el Señor la carita de triste a Abraham? ¿Cómo lo miraría de triste? Dice que se acordó Dios de Lot. Y mire, y le dice, y le dijo en medio, y Abraham, y se acordó Dios de Abraham, y envió fuera a Lot. O sea, sacó a Lot por amor a Abraham. Aquí se repite otra vez la historia, es que es tremendo, de que el Señor destruyó la tierra con lluvia cuando halló gracia en los ojos de Noé. O sea, en los ojos, el Señor halló gracia, no, Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y ahora por causa de Abraham, también hay gracia para Lot. Pero a veces no sabemos aprovechar esa gracia divina. Fíjense que entonces dice, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte de sus dos hijas, en el monte, y sus dos hijas con él. O sea, el Señor sacó a Lot, dice, en medio de la destrucción, al asolar la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió de Azor y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo que quedarse en Zoar. O sea, el Señor le mandó a Zoar a él. Le dice, vete a Zoar y no vas a morir porque por amor a Abraham, ¿verdad? Y entonces Lot dice, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces se fue de Zoar y habitó en una cueva. No se quedó en Zoar donde el Señor le dijo. El Señor lo saca de Sodoma y Gomorra y lo manda a Zoar. Y él de puro miedo se va y se mete a una cueva. Así nos pasa a nosotros. Por pura desobediencia hacemos todo lo contrario. Y se fue y se metió a una cueva y con sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros, que a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestros padres y durmamos con él. Y con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Esto es lo que el Señor ve abominable.
Esto fue una abominación delante de Dios. Pero ¿qué pasó? A pesar de esta abominación delante de Dios, nacen dos hijos. Porque primero se acuesta la una con él no se da cuenta, a la noche siguiente vuelve y lo emborrachan y él no se da cuenta y las dos caen embarazadas. Y dice la palabra, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostaban ellas ni cuando se levantaban. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor a un hijo llamado su nombre Moab. ¿Qué es Moab? Es la tierra, los campos a donde llegó Noemí. Ese es Moab. Y dice, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz a un niño y lo llamó por nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos son hijos de maldición. Todos son estos hijos son hijos de abominaciones, de aberraciones. Mas sin embargo, como sabemos, todo esto es creación de Dios. Y entonces decimos nosotros, ¿y el Señor para qué permitió? Porque eso es lo que hemos preguntado siempre. ¿Y el Señor por qué permite que esa mujer quede embarazada si ese hombre la violó? Fíjate que este padre fue violentado. Y aparte que fue violentado, él nunca se enteró que había sido violado. Pero estas mujeres quedaron embarazadas. Y de ahí en adelante nosotros empezamos a ver que el Señor le dice al pueblo de Israel, entra a la tierra prometida, termina con los moabitas, con los amonitas, con todo lo que termine en itas. Ellos tenían que entrar a destruir todo eso. Bueno, vemos que el pueblo no obedeció, que hasta entraron allá y hasta se volvieron a organizar unos con los otros y se mezclaron. Cuando Noemí se viene de Jerusalén porque porque entró el hambre allá, todos se quedaron allá, menos Noemí. Noemí se vino a los campos de los moabitas. Mira el propósito tan grande que tenía el Señor con esto. Dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra de Dios que... A ver. Dice aquí. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Mahón, de la descendencia de esta mujer que violó a su papá. Y su mujer y sus dos hijos. Y dice, entonces, y dice, pero murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Ninguna de estas dos chicas estaban en la lista de salvación, de los que se podían haber terminado la maldición, se podía terminar la maldición. Pero ¿qué pasa con esto, mis amados? Fíjese que se va Ruth, Orfa se despide de la suegra porque la suegra no se los quiere llevar a ninguno de los dos. Ruth le dice, Orfa le da un beso y se devuelve, y Ruth le dice, te ruego que me dejes ir, no me voy a quedar,
y contigo me iré, y donde tú vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras ahí muero yo, y donde tú te entierran ahí te me entierran a mí también. Qué lindo, ¿verdad? Pero es que el Señor tenía un propósito con esto, porque cuando llegan allá a ese lugar de Jerusalén, o sea, de Belén, ella le dice, bueno, ahora como tú estás mayorcita, yo me voy a trabajar al campo. Yo te dije que donde tú estuvieras ahí voy a estar yo, y aquí nos podemos quedar muriéndonos de hambre las dos. No, yo me voy a trabajar, y se vaya a trabajar al campo. Allá conoce al hombre familiar del marido de Ruth, a Boaz. Y dice Boaz que subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, Faraón, ven acá y siéntate, y ven, y vino y se sentó. Entonces él tomó 10 hombres como testigos y le dice, fíjate que Noemí ha vuelto del campo de Maón. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decir, perdón, es que no sé dónde voy. Entonces, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redímela. Y si no quieres, pues la redimiré yo. Al comprar la parte de ese terreno, se tendrían que casar con Ruth. Este hombre le dice, no, yo no puedo, hazlo tú. Y dice que este Boaz se casa con Ruth, y Ruth tiene un hijo. Y ese hijo es de donde sale toda la descendencia que va hasta dar a Salomón, a Samuel, a David, a Salomón, a todos esos hasta llegarse a ser nuestro Señor Jesucristo, hijo de David. El Señor necesitaba que esa mujer, esa hija, violentara a su padre. Esa hija mayor violentara a su padre. Para que este hijo que nacía en medio de esa violación pudiera tener una descendencia para poder nacer nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, mis amados, porque si nosotros no alcanzamos a entender el tema, la cuestión es que la gente lo cuestiona, pero entonces ¿para qué lo violó? Entonces ¿a dónde estaba Dios? ¿Cómo se le ocurre que violaron al papá? No, había un propósito con esa violación. Por eso, mis amados, lo que nosotros vemos malo es bueno para nuestro maestro. Por eso nosotros nunca podemos estar señalando a nadie. Nosotros somos muy buenos y muy ligeros de la lengua para decir, pero mire a ese fulanito, ¿para qué va a servir? Pero no, muchos pudieron haber dicho, estas mujeres violaron a ese marido, y esos muchachitos hasta dañados le irán a salir, porque eso es lo que siempre tenemos nosotros en la punta de la lengua, poder hablar mal decir las cosas que no debiéramos de hacer. Las que mal decimos son las que se cumplen en maldición, pero resulta que no. El Señor necesitaba que esas hijas violaran a ese papá, y que aunque esa familia, aunque esto era nacido de pecado, y esto tenía que ser castigado por el Señor más adelante, porque démonos cuenta que ahí es donde Él mandó matar todo eso para poder acabar con la corrompidez. Aquí vino una mujer de la cual Él vio el esfuerzo, y es que esta mujer no calificaba para salvación, pero ella, el plan que Dios tenía con ella era diferente al que tenía con Orfa.
porque Orfa se volvió y Ruth insistió. Y si Orfa no se hubiera devuelto, ahí había encontrado también, porque no, Ruth les dice, es que yo soy sola. Él le dice Noemí, yo ya no tengo nada, no tengo a nadie. Y fíjese que tenía tierra. Pero eso es conocer el corazón. Ella seguro dijo, voy a conocer el corazón de mis hijas porque las quería como hijas. Tengo 2 parientes, tengo tierras, que no si no llegar allá y yo empiezo a producir. Pero ella no le dijo, hasta el momento, ni siquiera le había dicho que eso era de ellos, hasta el momento que le dio las instrucciones a Ruth, cómo llegar a vos, a qué momento el hombre se emborrachaba, en qué momento se iba a dormir, a dónde se iba a acostar ella, cómo le iba a descubrir los pies, y ahí se metía ella. O sea, todas estas bendiciones también las había para Orfa, pero no. Una persona que lucha, una persona constante, una persona que quiere salir adelante, aunque te digan que no se puede. Pero así ellos te lo estén diciendo, tú tienes que seguir luchando como Ruth. A Ruth no calificaba para una salvación, pero hoy en día en las cartas del apóstol Pablo se habla de Ruth, lo que nunca se volvió a hablar de Orfa. Eso, que lo aprendamos a nuestras vidas, apliquémoslo a nuestras vidas, que por muchas cosas que nos estén sucediendo, el Señor tiene propósitos con tu vida y con mi vida, con la vida de tus hijos y con la vida de mis hijos. Te amo mucho, que el Señor te bendiga.